Hermione regresaba sola a su dormitorio desde los laboratorios de pociones. Había estado trabajando con Antonin y Augustus en la preparación de Felix Felicis y poción multijugos. Augustus abandonó la sesión antes de tiempo para ir de patrulla, mientras que Antonin y ella continuaron hasta pocos minutos antes del toque de queda. Antonin se había ofrecido a acompañar a Hermione de vuelta a su dormitorio, pero ella lo rechazó con un gesto, ya que no quería que incumpliera el toque de queda. Debería haber aceptado su oferta. Pero estaba orgullosa del daño que había causado antes de que Tom y Mallory se toparan con la pelea. Cuando dobló la esquina, Toros Not, Warren McNair, Flipper Flint y otros dos sangre pura la esperaban con las varitas desenvainadas. Deberías haber hecho caso a mi advertencia, dijo Nob con desdén, haciendo un gesto a sus compañeros para que comenzaran a atacar. Hermione invocó el escudo más poderoso que recordaba. Sus maldiciones rebotaron inofensivamente en el escudo, pero la fuerza la empujó hacia atrás. Eres lo suficientemente inteligente como para saber que tu lugar está en casa, pariendo herederos y luciendo hermosa, dijo McNair mientras la maldecía. Ella lo esquivó y le lanzó un golpe aturdidor que lo dejó inconsciente. No solo eres demasiado estúpido para entender eso, sino que además tenías que acabar con brujas de buena cuna. Exponerlas a traidores a la sangre y sangre sucia. Inculcarles ideales, dijo Not. La señorita Gump contradijo mi contrato de compromiso con una cláusula que la obligaba a trabajar durante 5 años antes de darme un hijo. Y todo por tu culpa. Flint lanzó una maldición cortante tan venenosa que atravesó el escudo de Hermione y le hizo un corte en el pecho. Hermione, conmocionada, dejó caer su varita y con la otra mano presionó la herida. Hizo una mueca de dolor. Era un corte profundo y sangraba abundantemente. Tenía que terminar esa pelea o moriría. Su varita había rodado hacia sus atacantes. Not sonrió con sorna y la pisoteó. Hizo una mueca al oír el crujido. La mente de Hermione volvió rápidamente al salón de la mansión Malfoy, sin varita, impotente y torturada. Durante los breves momentos de alivio del dolor, sus pensamientos fueron lo suficientemente claros como para jurar que jamás volvería a estar en esa situación. La magia sin varita era difícil. Era aún más difícil bajo estrés y agobio. Bajo tortura, la magia sin varita era prácticamente imposible. Y Hermione lo sabía. Por eso, limitó su repertorio a 3 hechizos y practicó hasta poder hacerlos sin pensar. Acció para invocar su varita perdida. Inútil aquí, pues su varita se rompió en 2. Episquei podía curar temporalmente las heridas y no podía usar varitas. Debía curarse el corte del hombro. Sangraba mucho y empezaba a marearse. Pero eso no solucionaría sus problemas actuales. Y eso dejaba su último hechizo. El que eligió por 2 razones principales. Para facilitar la huida. Y atacar. Bombarda. El muro que la separaba de sus atacantes explotó, y trozos de muro volaron por todas partes. Flint y el sangre pura desconocido fueron alcanzados por fragmentos de muro, mientras que Not, McNair y Hermione se apartaron rápidamente. Hermione intentó invocar la varita de Not. Esta se le escapó de la mano, pero Not logró arrebatársela en el aire. Not la miró con desprecio y la lanzó maldición tras maldición. Hermione intentó esquivarlas, pero entre el ataque constante de Not, los hechizos bien dirigidos de McNair y la falta de varita y la herida sangrante de Hermione, no duró mucho en la lucha. Cayó al suelo cuando otro golpe cortante la alcanzó en las piernas. Sangraba abundantemente y su visión comenzó a nublarse. Lo último que vio fue una luz roja rodeando a Not. Mientras la oscuridad la envolvía, oyó a Mallory gritar su nombre. La sanadora Smith canceló las clases al día siguiente, ya que Hermione seguía en estado crítico. Ella y sus alumnos de 7º año trabajaron casi toda la noche para salvarle la vida. Cuando a los alumnos de 6º año les asignaron ayudar a los aprendices de la sanadora Smith, Ron fue excluido. Estaba demasiado involucrado emocionalmente con la niña a su cargo. Sin embargo, a Felix se le permitió ayudar y mantuvo informados a Ron, Harry y al resto de sus amigos sobre el estado de Hermione. Múltiples cortes profundos, bazo e hígado magullados, costillas fracturadas y fractura de clavícula, brazo derecho y pierna izquierda. Casi se desangró antes de que Tom y Mallory llevaran a Hermione a la enfermería. Pero lo peor era que el sanador Smith no entendía por qué el brazo de Hermione seguía sangrando donde no había ninguna laceración. Solo cuando le quitaron todas las joyas a Hermione se encontró la respuesta. La cicatriz de sangre sucia se había reabierto durante la agresión a Hermione y la oscura cicatriz no dejaba de sangrar. Los Doloof habían eliminado la mayor parte de la magia oscura de su cicatriz, de modo que ya no se reabría a diario.
Sin embargo, aún persistían vestigios del odio de Bellatrix en las cicatrices, que solo volvían a manifestarse bajo una presión terrible. Antes incluso de que terminara la primera clase, los rumores sobre la cicatriz de Hermione se habían extendido por todo el castillo. La mayoría de los caballeros de Tom restaron importancia al rumor, ya fuera porque no les importaba la pureza de sangre de su amiga o porque asumían que la cicatriz provenía de los hombres de Grindelwald, dado que se escondía entre mugles. Sin embargo, cuando Augustus oyó el rumor, se encerró en la torre de Ravenclaw. Ron quería zarandearlo por su cobardía, pero la estatua de la sala común le impidió el paso. Harry, como siempre, se culpaba y se recriminaba por las heridas de Hermione. Así que Rat lo arrastró a un vuelo. Abraxas estaba casi catatónico, actuando mecánicamente, murmurando sobre su hermano. Terminó siguiendo a Tom, quien pasaba la mayor parte del tiempo en las zonas restringidas buscando escudos y sistemas de alerta olvidados. Antonin se dedicó a vigilar las puertas de la enfermería, mientras que Félix permanecía dentro. Todos los alumnos de sexto curso se marcharon tras su ronda, pero Félix se ofreció voluntario para reponer las pociones y limpiar las cuñas, y solo salió para informar al resto del estado de Hermione. Y Ron quería faltar a clase y hacer algo, lo que fuera, pero Hermione probablemente le daría la lata si lo hacía. Sin embargo, la cabeza de Ron daba vueltas sin parar, incapaz de concentrarse en todo el día. Tristán le agarró del brazo. Vamos, Ron, vamos a jugar una partida de ajedrez. ¿Cómo voy a concentrarme en este estúpido ajedrez cuando mi mejor amigo está en el hospital? Espetó Ron, y golpeó una pared con la mano libre. Tristán siguió apartando a Ron de las puertas de la enfermería. Entonces te voy a lanzar quaffles. No hay que pensar, solo moverse. Cosa que, sin duda, necesitas hacer. Una vez que Ron estuvo en el aire, tuvo que admitir que Tristán tenía razón. Sentía que controlaba mejor sus emociones. Seguía molesto, pero ya no quería desquitarse con los demás. Un delfín plateado nadaba por los cielos, un faro de esperanza. Está despierta. Los hombres surcaban los cielos y lanzaban sus escobas para correr por los pasillos. Cuando Ron y Tristán entraron en la enfermería, la cama de Hermione ya estaba rodeada de gente. Al verla, suspiró aliviado. Sí, Hermione tenía un aspecto horrible, pero la había visto sobrevivir a cosas peores. Por Dios, Hermione. Si pudieras dejar de competir con Harry por ver quién termina más hospitalizado, te lo agradecería mucho. Si tienen que competir, que vean quién tiene el pelo más despeinado. Eso sí que sería menos peligroso, dijo Ron con una gran sonrisa. Ron. Eres un cabezota. Rió Hermione. Pero siento haberte preocupado. Antes de que Ron pudiera responder, las puertas de la enfermería se abrieron. La familia Malfoy y la señora Doloz entraron en el ala, seguidos rápidamente por el director Dippet. Lo siento, pero no tiene permitido ver a la señorita Grimson. Usted no es el tutor de la niña. Debe marcharse, exigió el director Dippet. La señora Doloz ignoró al director y se dirigió al lado de la cama de Hermione, mientras Lady Malfoy se daba la vuelta, blandiendo su varita hacia el hombre. Primero me dices que no vas a presentar cargos contra quienes atacaron a Hermione, pero luego tienes la desfachatez de decirme a mí, que no tengo derecho a verla. ¿Tengo que recordarte quién soy? Fue difícil escuchar la segunda parte de la declaración de Lady Malfoy, porque todos estaban alborotados por la primera parte. ¿Qué quiere decir con que no se presentarán cargos? Sí, Hermione casi muere. Este es un caso de versiones contradictorias. El señor Nair afirma que la señorita Grimson inició la pelea y que se estaban defendiendo de verdad. Alguien tan inteligente como Hermione no empezaría una pelea estando en clara desventaja numérica de 5-1. Eso no tiene sentido, director. El señor Nair es prefecto, así que no tengo motivos para desconfiar de sus cuentas. ¿Y qué hay del hecho de que otro prefecto y yo encontramos al señor Nod lanzando un hechizo hiriente a Hermione, que estaba sin varita y desangrándose? Eso va mucho más allá de la legítima defensa. Espetó Tom entre dientes. Y por ese motivo, el señor Nod ha recibido una sanción de detención. Disculpe, ¿acaba de decir que Nod ha recibido una detención por casi matar a un estudiante? No me conteste, señor Rosier. De hecho, fuera todos de la enfermería. Espetó furioso el director Dippet. Nadie se movió. Si no se van, les pondré castigos hasta el final del curso escolar. Estaban a punto de protestar, pero la señora Doloz los interrumpió. Nos encargaremos de esto, chicos. Vayan a cenar y visiten a Hermione mañana. Accedieron. Le desearon lo mejor a Hermione y dieron las gracias a los padres.
Lady Malfoy los abrazó a cada uno con fuerza, mientras que la señora Dolof abrazaba largamente a su hijo, susurrándole en ruso. Los chicos salieron de la enfermería uno tras otro, abatidos. No se dirigieron al gran salón para cenar, sino que fueron a la sala de los menesteres y convocaron a un elfo para que les trajera la cena. Esto no habría ocurrido si fuera de sangre pura, ¿verdad? Preguntó Abraxas con inocencia. Ron reprimió una risa ante el comentario de Malfoy. La ingenuidad de la visión del mundo de Abraxas, sumada al hecho de que los futuros Malfoy despreciaban a cualquiera con menos influencia, dinero o un linaje inferior, le resultaba simplemente hilarante. Abraxas se llevaría una desagradable sorpresa. Tom se inclinó hacia adelante en su silla y sostuvo la mirada de cada persona en la habitación. Si tienes poder, nadie se mete contigo, dijo lentamente. Una vez que tengamos el poder, nadie volverá a meterse con nosotros. El ataque de Hermione había asustado a Harry, pero puso de manifiesto una gran debilidad en la defensa de la mayoría de los magos. Eran inútiles sin varitas. Entre eso y la charla de Alpard recordándole a Harry por qué estaban en el pasado, Harry decidió introducir la autodefensa Muggle en el club de duelos. Y todo iba tan bien como presentarle una escoba al sauce boxeador. Así pues, sus esperanzas y sueños se hicieron añicos, y al menos un capitán de Quidditch lloraba. Hermione logró lanzar a Tristán por encima de sus hombros contra la pared, y ahora al hombre se le llenaban los ojos de lágrimas por el dolor. Y Tristán no era el único que sufría. Múltiples huesos rotos, contusiones y agujeros en las paredes. Harry no debería haber empezado con el lanzamiento por encima del hombro. Pero la mayoría de las chicas se lo estaban pasando bien. Y al menos los estudiantes de la clase de sanación estaban practicando. Lo más sorprendente fue que parecía que Rat se había enamorado. Para ayudar con las clases de defensa personal, Harry había invitado a Fiona Kerr al club de duelo. La bruja escocesa se había entrenado en defensa personal desde niña y continuaba haciéndolo cada verano desde que empezó en Hogwarts. Rat y Hermione la guiaron con los ojos vendados desde la sala común de Gryffindor hasta la sala de duelos y, según Hermione, lanzó un hechizo durante todo el trayecto. Sin embargo, Fiona era una profesora estricta y había utilizado a Rat como muñeco de entrenamiento. Ella no se había impresionado por el enorme tamaño de Rat cuando él se ofreció, y cuando ella lo derribó al suelo, Rat tenía corazones en los ojos. El hombre no se separó de Fiona en toda la noche, dispuesto a servir de conejillo de indias para su siguiente demostración. Al final de la noche, cuando Rat fue a vendarle los ojos a Fiona para llevarla de vuelta a su dormitorio, ella lo lanzó contra la pared con una amplia sonrisa. La mayoría de los demás también se habían marchado, dejando a unos pocos para limpiar la habitación, entre ellos Walburga y algunas de sus compañeras de piso. Al salir por la puerta, Walburga se detuvo y se volvió hacia Harry. Poderes. ¿La semana que viene volverá el club de duelos? La pregunta de Walburga sonó más a exigencia. Harry quería negárselo, pero estaba claro que muy pocos creían que la autodefensa Muggle fuera a ser útil y que el único ganador de la noche era Rat, que se había enamorado. Harry asintió con la cabeza en señal de derrota. Bien. Pero creo que aún deberías ofrecer clases de defensa personal para nosotras las brujas una vez al mes. Incluso puedes invitar a ese bruto de Kerr para que ayude a impartirlas. Harry quedó atónito ante la petición de Walburga. No ante la petición en sí, sino ante el hecho de que se la hiciera. Walburga lo odiaba, y ese sentimiento era mutuo. Como dijiste antes, no todos tienen acceso a sus varitas en todo momento. Entonces Harry lo comprendió. Las palabras que Nott y su pandilla pronunciaron durante el ataque, la discriminación que sufrió Hermione, la reprimenda que Lady Malfoy le dio a Abraxas por no dejar de molestar a una bruja en una fiesta, eran los años 40 y a las mujeres se las trataba fatal. El primer martes del mes. Incluso podemos hacerlo cada 2 semanas si les resulta mejor, no se lo cuentes a ningún otro chico o te arrepentirás, Powers, dijo Walburga antes de salir de la habitación. El final de las vacaciones de invierno se acercaba rápidamente y Ron estaba agotado. Le alegraba mucho que su familia hubiera evitado la mayoría de las costumbres de sangre pura, ya que actualmente se encontraba en la 4ª fiesta de las vacaciones. Ron, junto con Hermione, Harry y Tom, se habían quedado una vez más con los Malfoy durante las vacaciones y se vieron obligados a asistir a eventos con la familia. Los Dolof organizaron un baile de Navidad para celebrar el 17º cumpleaños de Hermione y Antonin, seguido de otro para celebrar el 17º cumpleaños de Tom, y en ese momento estaban asistiendo a la boda de Camilla Rosier con Charles. Celebraban 2 ceremonias, una mágica y, al día siguiente, una ceremonia religiosa Muggle.
Para los mugles, el domingo era día sagrado, mientras que la comunidad mágica solo consideraba sagrados ciertos días, como la Navidad, que además estaban repletos de otras celebraciones. Tristán y Charles le habían pedido a Ron que fuera uno de los testigos de la ceremonia por haber ayudado a la familia Rosier a aceptar la decisión de Camella. Ahora, Ron se encontraba a la entrada de los jardines, mágicamente cálidos, junto a Tristán, dando la bienvenida a los invitados. Fue una boda pequeña, mucho más pequeña de lo que cabría esperar de alguien de una familia adinerada de los Sagrados 28. Lo más probable es que la lista de invitados fuera selectiva, invitando solo a aquellos que no desaprobarían que una Rosier se casara con un mugle, al menos en público. Ron. Señor Rosier. Estáis muy guapos hoy. Dijo Lady Malfoy mientras se acercaba a ellos con paso ligero. Detrás de ella, Harry y Abraxas discutían, mientras que Lord Malfoy hablaba en voz baja con Tom. Los dos chicos dieron las gracias a Lady Malfoy y la halagaron por su atuendo. Entonces Tristán preguntó por qué Hermione no estaba en su grupo. Oh, vendrá con los Dolof. Boris tenía un cliente con un problema urgente de protección mágica y contrató a Hermione para que le ayudara. Dijo que la traerían con su familia, ya que el tiempo podría ser un factor importante. Tristán asintió y le ofreció el brazo a Lady Malfoy para que guiara al grupo a sus asientos. Sin embargo, Harry se quedó atrás con Ron. Ron miró a su amigo, quien a su vez lo miraba a él. ¿Estás bien, amigo? Eso es lo que quería preguntarte, dijo Harry. Ron lo pensó un segundo. Se había sentido raro todo el día y no había podido precisar la razón hasta que vio un destello de cabello rojo perteneciente a su abuelo Ignacio. Perky. Su familia. Había pasado más de 1 año y medio desde que los dejó y aún los extrañaba muchísimo, aún lloraba por el futuro con el que fantaseaban. Es extraño. Siempre pensé que la primera vez que sería testigo sería cuando Perky se casara. Bill y Charlie se tenían el uno al otro, los gemelos claramente se tenían el uno al otro, así que Perky y yo hicimos un pacto para ser el uno del otro. Y ahora ni siquiera ha nacido todavía. Me pregunto si él y mi yo del futuro formarían la misma manada. Apuesto mi vida a que tú y Perky volveréis a estar juntos para evitar el caos de los gemelos. La voz de Harry, con un tono soñador, se tornó más seria, pero llena de promesas. Y estamos aquí para asegurarnos de que su futuro sea brillante. Volverás a verlos, amigo. Y hasta entonces, te toca aguantarme a mí y a Hermione. Ron abrazó rápidamente a su amigo, intentando no llorar al oír sus palabras. A veces era muy duro que le recordaran constantemente el pasado y lo que había sacrificado. Sabía que estaban haciendo lo correcto, pero cuando descansan los héroes. La triste constatación de Ron se vio interrumpida por otro cuerpo que irrumpió en el abrazo que compartía con Harry. Pronto, unos revueltos rizos castaños se enredaron en sus ojos y boca. Un susurro suave, que decía no pasa nada, le aseguró que todo estaría bien. ¿Y de verdad, cuándo se ha equivocado Hermione? Ron se apartó del grupo y se secó las lágrimas que comenzaban a formarse en el rabillo de sus ojos. ¿Tengo que pelear con alguien, señor Watson? Ron no pudo evitar sonreírle a la señora Dolof. Estoy bien. ¿En serio? Porque hoy sí que me puse mis botas de combate, mamá. Esos son todos los zapatos que te pones y no lo olvides, observó a la familia Dolof. Sus atuendos a juego reflejaban su calidez. Tonos cálidos de marrón, rojo y dorado. Incluso Hermione iba a juego, lo que hizo pensar a Ron que la familia ya le había elegido un vestido antes de la crisis de protección de esa mañana. Ron no estaba realmente sorprendido. Hermione se había encariñado mucho con los Dolof durante el verano. Seguramente la señora Dolof había ideado muchos planes para que Hermione se quedara con ellos en lugar de con los Malfoy. El único problema era que Ron sabía que Hermione siempre se quedaría donde estuvieran él y Harry. Probablemente dependían demasiado el uno del otro, pero la guerra puede provocar eso en una persona. Ron condujo al grupo a sus asientos cerca de los Malfoy y rápidamente abrazó a Hermione y Harry antes de reunirse con Tristán en la entrada del jardín justo cuando comenzaba la boda. La boda en sí fue muy sencilla en comparación con la fastuosa decoración. Ron y Tristán caminaron en paralelo a las otras testigos, Ariella y Brielle, y dieron 3 vueltas alrededor del altar antes de entrar. Los novios hicieron lo mismo. El jefe de la familia Rosier, el bisabuelo de Camella, quien dirigía el ritual, fue el último en entrar al círculo. ¿Quién viene a este círculo a atarse? Yo, Camella Briar Rosier, sí yo, Charles Townsend, sí. ¿Y qué tienen que decir los testigos? El abuelo Rosier extendió una cinta blanca y una daga.
Ella dio un paso al frente y sostuvo la cinta con la mano mientras se hacía un corte en la palma. Soy testigo de esta magia. Y ofrezco la bendición de una descendencia mágica. La sangre desapareció cuando ella terminó su bendición. Tristán hizo lo mismo. He sido testigo de su amor. Les deseo corazones felices, he sido testigo de sus almas. Les ofrezco la sensación de plenitud. Ron finalmente dio un paso al frente. Prometo ser testigo de su futuro. Les ofrezco comprensión, perdón y paciencia ante todos los obstáculos que les depare el futuro. Al cortarse la mano, sintió como su magia recorría su cuerpo y se transmitía a la cinta. Y la cinta misma le produjo la sensación de estar sentado bajo un manzano en el huerto, en un cálido día de primavera, con las risas de sus hermanos llenando el aire. Se sentía como felicidad, consuelo y esperanza. Fue amor. El abuelo envolvió las manos de Camella y Charles con la cinta. ¿Y qué atas? Entrego mi magia, mi amor, mi alma y mi futuro a Charles. Entrego mi amor, mi alma y mi futuro a Camella. Una magia dorada envolvió a la pareja y el abuelo Rosier anunció su matrimonio. Ron esperaba que el resto del año siguiera siendo tan bonito como la boda. Powers, la casa Black te debe un favor. Harry escutió su bebida al levantar la vista y ver a los hijos de la familia Black de pie detrás de él en la mesa. Walburga parecía disgustada con las palabras que habían salido de su boca, y Kingnus no parecía mucho más contento. Alpard le guiñó un ojo, y, curiosamente, Lucretia y Cedrella también. Orión estaba perplejo ante toda la escena. Gracias. Entonces Rat le dio una patada en las espinillas por debajo de la mesa. Ah, bueno, la cámara Powers reconoce la deuda que tiene con la cámara Black. Walburga gimió y se marchó, seguida por Kingnus y Orión. Cedrella le dio una palmada en la espalda a Harry mientras Lucretia le despeinaba el cabello antes de que ambos se sentaran más lejos en la mesa. Alpard se deslizó junto a Harry y le dio un codazo. Hubo un incidente durante nuestro baile de Navidad. Un borracho intentó propasarse con Wally y ella lo lanzó por la ventana. Dijo que aprendió defensa contra los mundos muggles contigo. Harry sintió que se ruborizaba cuando Alpard le dio un casto beso en la mejilla y Ron y Hermione emitieron sonidos de deleite. Gracias, Powers. Aunque Harry seguía en estado de shock y estupefacto por el beso de Alpard, logró invitar a Alpard a salir. El hombre de ojos grises asintió con otro casto beso en la mejilla antes de levantarse de la mesa. Una vez que estuvo fuera del alcance del oído, Ron y Hermione comenzaron a interrogar a Harry. ¿Cuándo empezó esto? ¿El tío favorito de Sirius, colega? ¿A dónde vas en tu cita? Sus amigos lo acribillaban a preguntas para bromear con él. Harry realmente agradecía su apoyo en su vida amorosa. Pero en serio, chicos. No sé si este es el momento adecuado para tener citas, admitió Harry. Amigo, la felicidad no debería esperar a nada. Y tú, Harry, te mereces la mayor felicidad, y te la mereces ahora. Si Alpard te hace feliz, adelante. Y si Alpard te rompe el corazón, yo le romperé la cara. Harry miró perplejo a sus dos amigos. Había esperado que Ron fuera el violento y Hermione la que ofreciera el sabio consejo. De acuerdo, pero ustedes dos también merecen toda la felicidad del mundo. No estaría aquí sin ninguno de ustedes. Hermione lo miró con una sonrisa fingida en señal de asentimiento. Él sabía que Rockwood seguía sin aceptarla y que eso le dolía a su amiga más de lo que dejaba ver. Hermione, espera. Oyó a Augustus corriendo hacia ella por el pasillo. Hermione suspiró y se detuvo, indicándole a Macintire que siguiera su camino hacia la biblioteca. ¿Qué quieres, Augustus? Preguntó Hermione con voz cortante. Lo lamento. Hermione lo miró con impaciencia. Aquello no era una disculpa para ella. Tienes que entender. Cuando oí que llevabas escrito sangre sucia en el brazo, pensé que eras uno de ellos, y si lo fuera, ¿qué tienes tú en contra de los nacidos de Muggles, Augustus? August soltó una risita incrédula. Además de eso, nos roban la magia, creando Skrulls. No sé, pisotean nuestras tradiciones, diluyen nuestro linaje, han traído peligrosos Muggles a nuestro mundo. Augustus, deja de esconder la cabeza de detrás de las faldas de tu madre y úsala de una vez. ¿Cómo podrían los Muggles robar la magia de alguien? No pueden realizar un ritual, no tienen magia. Ni siquiera saben qué es la magia, así que ¿cómo pueden robarla? Y eso sin mencionar que algunos Muggles desprecian la magia y lastiman a sus hijos si muestran cualquier manifestación mágica. Entonces ella se le encaró. Además, si crees que el niño fue quien robó la magia, entonces tenemos problemas mayores, como que un niño pequeño pueda realizar con éxito un ritual imposible. Hermione le dio un empujón en el pecho, haciéndolo retroceder contra la pared.
Así que, sácate de la cabeza, de esa mente intolerante y estúpida, de que los nacidos de mugles les robaron su magia, acabas de decir que los mugles son horribles. Te pegan. Le espetó Augustus. Sí, existen mugles malvados y horribles, pero también existen magos y brujas igual de malvados. La única razón por la que un loco desquiciado no me mató por ser hija de mugles fue porque debilité su hechizo silenciándolo. Así es, soy hija de mugles, sangre sucia y orgullosa. Ah, y ese insulto escrito en mi brazo es obra de una bruja que me lo grabó con una espada maldita para torturarme y sacarme información. La vida de mis padres fue destruida por una bruja. Me han escupido y me han contado detalles escabrosos de cómo alguien me mataría, todo por haber nacido de mugles. La magia me ha arrebatado mucho. Hermione podía sentir la magia recorriendo su cabello. Los destellos y chispas le advertían que debía controlar su ira. Y aún así, no puedo evitar sentirme enfadado con la magia misma, porque me otorgó este gran don. La magia vio nuestras almas y nos consideró dignos de empuñar este don. Y a diferencia de vosotros, los sangre pura, que tratáis este don como si os perteneciera, como si fuera vuestro derecho de nacimiento, nosotros apreciamos y honramos nuestro don. ¿Y qué hay de mi hermana? Rugió Augusto, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Su pregunta hizo que Hermione se detuviera, insegura. No sabía que Augustus tuviera una hermana. Pensaba que solo estaban él y su madre. ¿Eres hermana? ¿Por qué Magic rechazó a mi hermana? Ella era buena. Ella lo era todo para mí. Augustus tenía una hermana Skip. Hermione esperaba de verdad que su hermana estuviera viviendo su vida en el mundo mugle y que no estuviera recibiendo el mismo trato que los Squibs de la familia Black. Creo que los Squibs nacen o bien porque sus cuerpos no pueden soportar la magia o como un recordatorio de que la magia es un don y que no debemos darla por sentada, pero Augustus no escuchó sus palabras. En cambio, siguió gritando hasta que se le quebró la voz. ¿Por qué Magic la condenó a muerte? ¿Y obligó a mis padres a ejecutar el castigo? ¿Tus padres mataron a tu hermana? Preguntó Hermione con voz muy controlada. Su ira había regresado y hervía bajo su piel. ¿Y qué más se supone que debes hacer, fracasado? ¿Una mancha en la casa de Rookwood? ¿Un mugle? La connotación que se esconde tras la palabra mugle volvió a desatar la ira. Escúchame con atención, Augustus Rookwood, porque te lo diré solo una vez. Tus padres se equivocaron al matar a su hijo y tú te equivocas al creer que eso estaba bien. Porque tener magia no nos hace superiores y no tenerla no hace a nadie inferior. Los mugles son increíbles, creativos y buenos, y merecen tanto respeto como nosotros, los magos. Y si no lo entiendes y lo aceptas, entonces ya no podremos ser amigos. Hermione se quitó el brazalete protector que Augustus les había hecho a ella y a Antonin y se lo arrojó a los pies mientras dejaba a un Augustus sollozando en los pasillos. Faltaba menos de un mes para las vacaciones de primavera cuando Tom convocó una reunión. Cuando Ron entró en la sala de los menesteres, Tom era el único allí, yendo y viniendo. Ron miró su reloj. Llegaba 2 minutos tarde. No podía haber entrenamiento de Quidditch ni club de duelos porque él habría estado allí. En todas las clases, compartía al menos una clase con alguno de sus amigos. Así que, en realidad, no había ninguna razón para que Ron estuviera allí solo. Ronald, bien, estás aquí. Tenemos un problema y necesito tu experiencia. Ron no dijo nada, principalmente seguía intentando pensar cuál era su especialidad tras la expulsión de Augustus de su vida por parte de Hermione y el posterior caso de Antonin. No puedo permitir que trabaje con nosotros. Sé que la sangre no es sinónimo de poder, y prefiero rodearme de gente poderosa que de sangre pura. Se acabó la supremacía de sangre, pero Ridley seguía sediento de poder. Bueno, eso sonaba mejor. Aún no era ideal, pero mejor para su plan. Eso tiene sentido. Sin embargo, ahora nos falta personal para la lucha en la que ya estábamos faltos. Necesito su ayuda para identificar a quienes estarían dispuestos a apoyar nuestra causa y serían realmente útiles. ¿No serían Harry o Tristán mejores para esto? Preguntó Ron confundido porque Hermione no se equivocaba al decir que él tenía una gama de emociones muy limitada. Harry era simpático, Tristán encantador, Ron, en cambio, no era ninguna de las dos cosas. No me malinterpreten, le resultaba más fácil hacer amigos que a la mayoría, pero no inspiraba la lealtad de Harry. Por lo que me has contado, Harry, al igual que Hermione, fue catapultado del mundo mugle al mundo mágico. Necesito la perspectiva de alguien nacido en el mundo mágico a quien no le importe el linaje, pero a Tristán no le importa el estatus de sangre. Su cuñado es un mugle. Pero eso fue hace poco.
Tristán sigue teniendo prejuicios contra los mestizos y los nacidos de mugles, aunque no se dé cuenta. Tú deberías ser quien mejor lo sepa y más objetivo. Ron no podía rebatir esa lógica. Sabía que aún tenía prejuicios contra los nacidos de mugles y los mugles, como Hermione le recordaba a menudo. Pero se esforzaba por mejorar. Incluso asistía a clases nocturnas para comprender mejor la cultura mugle. Se dejó caer en el sofá mientras comenzaba a analizar a las personas que había conocido durante su tiempo en el pasado. El grupo de defensa contra las artes oscuras de Hermione sería un buen comienzo. No son los mejores de la clase solo por Hermione. Gump tendrá un asiento en el Wizmont cuando cumpla 17 años. Creo que Hermione dijo que Field se dedicará a las fuerzas del Orden Decker. Ron reflexionó un rato sobre el único chico del grupo de Hermione. No sabía mucho de los Hufflepuff, pero quizá ahí radicaba la respuesta. Se integra bien con ellos y fortalecerá su capacidad de lucha. Además, probablemente sea tan leal como cualquier Hufflepuff. Tom asintió mientras tomaba notas. Ron pensó en la deuda que la familia Black tenía con Harry y decidió no mencionarla. Era algo entre Harry y solo Harry. Y probablemente tendría que reclamar el pago si su relación con Alpart se volvía seria. Pero pensar en Harry le hizo recordar a quien había conocido su amigo en el campamento de duelos. Gregory Krum, el abuelo de Víctor, que luchó contra Grindelwald e inspiró a Víctor a convertirse en el hombre que era. Aunque Ron sintió celos de Víctor durante su cuarto año, tuvo la oportunidad de reencontrarse con él después de la guerra, y Víctor era un tipo genial. Un tipo con el que a Ron le encantaría tomarse una cerveza, y ni siquiera tenían que hablar de Quidditch. Ron le transmitió a Tom la información sobre Gregory Krum. Luego le preguntó si realmente iba a haber una reunión o si solo iba a asistir él. La reunión iba a empezar pronto. Él solo quería intercambiar ideas con Ron antes de que llegara el caos de los demás. En una semana, Hermione consiguió que su grupo de estudio aceptara ayudarles a luchar contra Grindelwald y Harry obtuvo la confirmación de Krum de que llevaría consigo a sus partidarios el día de la batalla. Poco después, Tom los hizo escabullirse al bosque prohibido para practicar maniobras y puso a Harry y Rad a prueba al grupo. Habían empezado con una carrera, en la que los únicos que no se quejaron fueron Hermione, Anton y, sorprendentemente, Fiona. Mi papá es policía. Todos los días empieza corriendo y yo lo acompaño, dijo encogiéndose de hombros. Rad, que se esforzaba al máximo por seguirle el ritmo, preguntó, ¿Cobre? Ya sabes, Auror Mugle, dijo ella con una amplia sonrisa dirigida a Rad. Voy a seguir sus pasos y convertirme en Auror. Entre el entrenamiento con mi padre y esto, ningún canalla se me escapará. ¿Y si pierdes tu varita? Soy un golpeador. Les voy a dar un puñetazo. Rad le dedicó una amplia sonrisa. Esa es la actitud. Pero cuando termine de entrenarte, no tendrás que preocuparte jamás porque se te caiga la varita. Te lo tendré en cuenta, pitón de sangre. Fiona pronto se retractó, pues la siguiente prueba consistía en mantener su escudo el mayor tiempo posible bajo el ataque. Algunos de los hechizos que le lanzaron no rompieron su escudo, pero sí la empujaron hacia atrás. Por suerte, a todos les costaba superar esta prueba. Los escudos se hacían añicos o desaparecían por completo, incluso los de Harry y Tom. Paul Decker fue quien más tiempo sostuvo su singular escudo. No era el escudo clásico que les habían enseñado ni ninguna de las variantes conocidas, sino que estaba hecho de oscuridad. Parecía absorber cualquier hechizo que lo alcanzara y solo desaparecía cuando Decker se agotaba tras conjurarlo. Al preguntarle al respecto, solo dijo que tenía muchísima suerte de poder leer Igbo. Incluso les mostró algunos otros hechizos que había aprendido de aquel tomo. Fiona y Paul no fueron los únicos que guardaron sorpresas. Trixie, si bien no era poderosa en el ring de duelo, demostró creatividad e innovación. Su uso de la transfiguración cambió el campo de batalla a su favor. Es mucho más difícil luchar sobre hielo o rodeado de muros. Practicaban con ahínco y frecuencia porque en pocos meses se enfrentarían al mago oscuro más poderoso de su generación. Ron, Hermione, Felix y Anton llevaban ya varios días en Alemania preparando sus trampas. Runas, hechizos de retardo y maldiciones estaban esparcidos por toda la ciudad. Grindelwald tenía hombres. Ellos tenían a Felix. Sería difícil lanzar hechizos si uno balbuceaba y solo hablaba en rimas. El resto de la tripulación se había quedado atrás reuniendo las pociones y herramientas necesarias, y asegurándose de que las personas adecuadas estuvieran en sus puestos para después de la batalla. No podía ser que no hubiera reporteros para presenciar el momento en que Tom Riddle derrotara a Grindelwald.
La noche anterior habían viajado a Alemania mediante un traslador para ultimar los planes y descansar antes del gran día. Si hoy no hubiera sido el día, todos habrían tenido una alta probabilidad de morir si no hubieran estado alerta y preparados para cualquier eventualidad. Entonces la noche anterior habría sido completamente diferente. Adolescentes en un país extranjero, sin rastro de nadie y sin supervisión parental, normalmente se verían envueltos en travesuras y arrepentimientos. Nadie se emborrachó con whisky de alta graduación, así que no hubo resaca. Ni verdad o reto ni juego de la botella dieron lugar a nuevos romances ni a apasionados besos de despedida antes de la pelea. Nada de música a todo volumen ni fiestas hasta el amanecer, recuerdos felices para contar como historias. Nada de eso ocurrió esa noche. En cambio, se degustó chocolate caliente, comida reconfortante y verduras mientras se repasaban mapas y planes hasta que todos pudieron memorizarlos. Nos acostamos temprano y tomamos pastillas para la ansiedad y para dormir profundamente, para un descanso reparador. Despertaron la mañana del equinoccio de primavera. Un día de perfecto equilibrio entre la noche y el día. Un día de renacimiento y nuevos comienzos. Era un día propicio para sus planes. Derrotar a Grindelwald, restaurar el equilibrio de la magia y dar inicio a una nueva era. Aún no había amanecido cuando Hermione y Antonin prepararon un ritual en los jardines traseros de la casa que Abraxas les había encontrado. Tom estaba de pie en el centro del círculo. Cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte, Hermione y Antonin empezaron a cantar. La magia me ha salvado de los momentos más oscuros. Que me proteja de la luz cegadora. Como hoy, estoy en equilibrio. Prometo devolver lo que tomo, creando un mundo equilibrado. Le doy a la tierra mi sangre, así como ella me ha dado mi magia. Tom se cortó la mano con un cuchillo de plata y la estrelló contra el suelo. La magia lo envolvió al sellar la promesa. Cuando el efecto mágico se disipó, Tom retiró la mano del suelo y la curó. Siento como la magia adicional recorre mi cuerpo. Es impresionante. Bueno, será impresionante cuando caiga el crepúsculo y la magia lo recupere, bromeó Hermione. Tom sonrió con una sonrisa salvaje. Entonces, aprovechemos este don para acabar con un señor oscuro. Tom, acompañado por Harry y Rad, entró tranquilamente en la concentración, lanzando hechizos aturdidores a los asistentes con aparente facilidad. Cuando suficientes personas cayeron como para llamar la atención de Grindelwald, Tom le lanzó una señal al señor oscuro en forma de maldición cortante. Fiona, Paul y Félix, liderados por Tristán, surcaron los cielos, sobrevolando a la multitud. Ron, también en una escoba, analizaba el campo de batalla. Tristán sacó una poción del bolsillo y se la arrojó a Grindelwald, empapándolo con una sustancia verde. Hermione y Félix crearon una poción que impedía el movimiento mágico. Se basaron en el hechizo antiaparición, pero solo afectaba a la persona rociada e impedía el uso de trasladores. ¿Y qué están haciendo ustedes, muchachos? Poniendo fin a tu locura, Grindelwald resopló, haciendo girar su varita con displicencia antes de lanzar un hechizo aturdidor a Tom, que fue absorbido por el escudo de Harry. Vale, chicos, jugaré. Ron presionó una mano contra el pendiente que llevaba en la oreja. A Fiona se le ocurrió la idea de crear dispositivos de comunicación similares a los que usaban los aurores mugles. Gracias al encantamiento pateón de Hermione, los conocimientos esotéricos de Decker y la tenacidad de Fiona, crearon los orejas parlantes. Tripulación de vuelo, desciendan. Hermione, Antonin, activen las protecciones. Aseguremos este lugar a toda costa. Un minuto después, una cúpula plateada y brillante apareció sobre la plaza antes de desvanecerse. Alguien en el exterior intentó lanzarse a la refriega, pero rebotó contra la sala. Los fanáticos de Grindelwald comenzaron a lanzar hechizos contra la barrera, pero rebotaron, sembrando aún más caos en el campo de batalla. El señor oscuro ordenó a gritos a sus hombres que derribaran la barrera antes de volver su atención hacia Tom. No quería que te distrajeras con tus seguidores, dijo Tom encogiéndose de hombros. Bueno, ahora tienes toda mi atención, mocosa, dijo con una mueca burlona, seguida de una andanada de hechizos. Harry y Rat se turnaban para protegerse con escudos y lanzar hechizos para desestabilizar a Grindelwald, mientras Tom le propinaba maldición tras maldición. La tripulación mantenía a los fanáticos alejados del trío, y Hermione y Antonin reforzaban la protección. George y Krum y sus amigos mantenían a los fanáticos fuera de la protección, lejos de ella. Los fanáticos caían como moscas de la tripulación, pero uno logró golpear a Tristán. Lo dejó inconsciente y su escoba empezó a girar sin control. Félix corrió tras su amigo y logró agarrarse a su túnica para salvarlo.
Sin embargo, el peso de ambos chicos desequilibró la escoba y terminaron estrellándose contra el suelo, por suerte desde una altura de solo 3 metros. «Félix, ¿estás bien?», preguntó Ron por el auricular. «Estoy bien, pero Tristán está inconsciente. Cúbreme mientras lo curo». Copiar. Ron se centró en cualquiera que apuntara cerca de sus amigos, mientras que Decker seguía eliminando a otros fanáticos. Félix estaba completamente concentrado en curar a su amigo. En cuestión de segundos, Félix terminó el diagnóstico y comenzó a estabilizar a su amigo. La pierna y el brazo rotos tendrían que esperar, ya que la maldición que azotaba a Tristán le estaba llenando los pulmones de líquido. Extraer el líquido de los pulmones funcionó, pero pronto se volverían a llenar. Los niveles de oxígeno en la sangre de Tristán estaban bajando rápidamente. Si Félix no resolvía esto pronto, Tristán moriría. «Ron, necesito ayuda». «Tristán está en estado crítico». Ron inspeccionó el terreno y vio que la mayoría de los fanáticos estaban en el suelo. Apuntó su escoba hacia sus amigos y voló con todas sus fuerzas. «Fiona, baja al suelo y protégenos». «Decker, sé nuestros ojos allá arriba». Ron aterrizó junto a Félix, quien le indicó que comenzara a oxigenar la sangre manualmente mientras él buscaba la forma de deshacer la maldición. Los dos sanadores estaban tan concentrados en su amigo que no se percataron de lo que sucedía en el campo de batalla. «Rad está fuera de combate. Trixie, ¿puedes sacarlo? Yo ocuparé su lugar. Luego, Trix, a volar». La voz de Decker llegó a sus oídos. Ra desapareció bajo un montón de piedras mientras Decker aterrizaba con gracia junto a un jadeante Tom. Su cambio de formación hizo que Tom y Harry lanzaran sus proyectiles con más fuerza y rapidez. La voz de Hermione fue la siguiente que oyeron a través de los auriculares. «Las protecciones empiezan a flaquear, necesitamos más energía. Tengo que cambiar de guardia». El grupo sabía que las protecciones requerían una enorme cantidad de poder bruto y habían planeado que Hermione las reemplazara. Sin embargo, su reemplazo debería haber sido un miembro de la tripulación de vuelo, y Trixie era quien menos poder bruto poseía, después de Abraxas. «Harry, cambia con Hermione». «Trixie, cúbrelos», gritó Ron, esperando que la destreza de Hermione compensara la poca magia que tenía en reserva. Harry y Hermione intercambiaron rápidamente posiciones, pero eso provocó que Tom recibiera un corte en la parte superior del muslo. «Antonin ha caído». «Ward se está cayendo». La voz exhausta de Harry se abrió paso entre el ruido. Un instante después, la voz de Ron, presa del pánico, resonó. «La protección para Dumbledore ha sonado. Harry, détenlo. Tienes que acabar con esto ya, Tom. Era ahora o nunca. Tenía que acabar con esto». La maldición asesina estaba descartada, ya que necesitaba que Grindelwald fuera juzgado por sus crímenes para que Tom pudiera ser aclamado como un héroe. Si Grindelwald moría a manos suyas, entonces Tom sería quien comparecería ante el tribunal. Habían rebuscado en las bibliotecas familiares, la sección restringida, viejos diarios y grimorios, buscando una solución a su problema: atar a Grindelwald sin matarlo. Se toparon con un hechizo, uno que constaba de 3 partes que debían lanzarse al mismo tiempo. A la de 3, espetó Tom a los 2 magos que estaban a su lado. 1, comenzó Tom la secuencia de su parte. 2, comenzó Hermione. 3. Decker dejó caer su escudo. «Custodian y Mantuan». La voz clamorosa de Decker resonó sobre el campo de batalla. «Yo protejo tu alma». Ego mágica un custodiad. La determinación entrelazó sus palabras y proporcionó un empuje extra detrás del elenco de Hermione. «Yo protejo tu magia». «Protego futurum». Tom selló el hechizo con un movimiento de su varita. «Yo protejo tu futuro». Era un antiguo hechizo de adopción para niños a punto de convertirse en overouses. Vinculaba su magia a la familia, impidiendo que ésta los consumiera desde dentro. El niño quedaba aislado de su magia, prácticamente un esquí, hasta que la familia le retirara la protección. Grindelwald hizo un gesto como si lanzara un hechizo cortante, pero ningún rayo de magia salió de su varita. Se quedó mirando su varita, como si fuera ella, y no él, la que estuviera rota. Lo intentó de nuevo. «¿Qué es esto? ¿Dónde está mi magia?», dijo con un gruñido en el rostro y comenzó a dar un paso hacia ellos. Tom no respondió, sino que ató al señor oscuro con cuerdas. Se disparó un flash cuando un hombre con una cámara corrió hacia ellos. «Acabas de derrotar a Grindelwald». Antes de que Tom pudiera responder, una voz se abrió paso entre el ruido. Estaba cargada de ira, teñida de amargura por el desamor y con un dejo de incredulidad. «¿Por qué?». Harry corrió hacia el profesor y se interpuso entre él y Tom. El profesor miró a Harry.
No tenías derecho. Era mi responsabilidad. Harry levantó un sonido de silencio a su alrededor y bajó la voz. Profesor, he visto su futuro. Dumbledore se quedó paralizado y Harry continuó. Te vi derrotar a Grindelwald. Llegaste a ser director, jefe supremo de Mugwump y jefe de magos. Derrotaste a otro señor oscuro y ayudaste a detener una tercera guerra. En tu funeral, la gente te llamó héroe, campeón de la luz, el mago más grande que jamás haya existido. Harry endureció la voz y miró fijamente a los ojos de su antiguo director. Los vi llamarte de todo menos amigo. Dumbledore se estremeció ante esa afirmación. Cuando derrotaste a tu mejor amigo, a tu amante, vi cómo te destrozó. Vi cómo cerrabas tu corazón y alejabas a cualquiera que intentara acercarse. Estabas solo y esto provocó tu caída. No tenías a nadie en quien confiar, que te impidiera tomar decisiones terribles. Un torbellino de emociones cruzó el rostro de Dumbledore. Ira, tristeza, incredulidad. Si derroté a otro señor oscuro, ¿qué malas decisiones pude haber tomado? Dejaste que un inocente fuera a la cárcel durante 13 años. Usaste el amor de un hombre para convertirlo en una marioneta y lo trataste como a un trapo. Pusiste a estudiantes en peligro de muerte para probar teorías. Dejaste a un huérfano en un hogar abusivo para criarlo como a un cordero al matadero. Todo en nombre del bien común. Harry se acercó demasiado a la cara de su profesor. Así que sí, profesor, teníamos derecho a detener a Grindelwald. Para evitar que se convirtiera en un señor de la luz despiadado. Tras sus últimas palabras, Harry se dio la vuelta y se dirigió hacia sus amigos. Gregory debía de tener muchos más amigos de los que dejaba ver, porque muchísima gente irrumpió en el campo de batalla, atando a los fanáticos de Grindelwald y curando a sus amigos. Tom estaba sentado en un tocón de piedra hecho por Trixie, hablando con el reportero mientras un sanador le cerraba la herida en la pierna. A su lado, Hermione les hacía hechizos de diagnóstico a Paul y Trixie mientras Georgie intentaba convencerla de que fuera examinada por un sanador. Más lejos, Fiona estaba sentada junto a Rad mientras un sanador atendía al hombre quemado. Una explosión lo había alcanzado y lo había lanzado por los aires mientras luchaban junto a Tom. Algunos de los amigos de Georgie eran primos de Antonin, quienes ahora velaban al hombre inconsciente junto a los restos de la sala derruida. Harry miró al grupo que más le preocupaba. Ron tenía gotas de sudor en la frente, y su pelo rojo se le pegaba a la piel, aún más pálida de lo normal. Félix tenía peor aspecto. Estaba tenso, parecía a punto de desplomarse. Pero ambos tenían mucho mejor aspecto que el hombre al que rodeaban. Tristán yacía en el suelo, con la pierna en un ángulo imposible. Tenía el rostro ceniciento. Pero lo que más asustó a Harry fue que no vio moverse el pecho de Tristán. Harry reprimió el impulso de ir a ver cómo estaban sus amigos y, en vez de eso, sacó un espejo. Susurró la contraseña y, un instante después, Abraxas apareció en el espejo. ¿Ha terminado? ¿Están todos a salvo? Grindelwald ha sido contenido. Rad y Antonin están inconscientes, pero deberían estar bien. Pero Tristán, tienes que traer a la familia Rosier. No sé si sobrevivirá. Los ojos de Abraxas se abrieron de par en par y comenzaron a formarse lágrimas en sus ojos. Informaré a mis padres y luego me desplazaré por la Red Flu hasta allí antes de avisar al resto de los padres. Harry guardó el espejo en el bolsillo antes de dirigirse al curandero del barrio para que le curara el brazo. Estaba seguro de que Grindelwald se lo había roto con un hechizo. Por suerte, era el izquierdo y, con la adrenalina a tope, apenas había sentido dolor, pero ahora que la pelea había terminado, empezaba a sentir punzadas agudas. Para cuando un sanador le realineó los huesos rotos y le colocó una escayola provisional hasta que recibieran el Skelgro, el campo estaba repleto de padres preocupados de Hogwarts. Los Rosier corrieron desesperadamente hacia su hijo, con los Avery pisándoles los talones, pero el cobarde que los rodeaba los detuvo para no abrumar a los sanadores. Lady Avery abrazó a una sollozante Lady Rosier, mientras sus maridos hablaban con los sanadores y los funcionarios para comprender la situación. Lady Malfoy se apresuró hacia Tom y Hermione y tomó el control de los reporteros, mientras que Lord Malfoy se dirigió tranquilamente hacia Harry y los sanadores. Tenemos muchas cosas de las que hablar, joven Harry, dijo con voz severa, pero Harry pudo ver la preocupación en sus ojos. Lo primero es, ¿estás bien? Harry asintió con la cabeza e intentó flexionar el dedo. Tengo el brazo roto y no siento los dedos, pero los sanadores creen que será fácil de arreglar una vez que llegue a un centro médico. Lord Malfoy abrazó a Harry con fuerza. No vuelvas a hacer nada tan imprudente. Hemos llegado a apreciaros mucho y no soportaríamos veros sufrir. Harry se fundió en los brazos de Lord Malfoy.
Era la primera vez que un adulto lo abrazaba con tanta fuerza desde que Sirius estaba vivo. Lo siento, Lord Malfoy, teníamos que hacerlo. Asuntos pendientes. ¿Cuántas veces más tengo que decirte que me llames bruto? Maldita sea, hijo, Saoirse ya está preparando habitaciones permanentes para todos. Por fin ha conseguido convencerme de que 5 niños en casa no serían una locura, incluso con Hermione y Tom peleando en la biblioteca. Murmuró Harry contra el hombro de Brutus. Se separó de Harry, pero lo miró con una leve sonrisa burlona. Su caos vale la pena mientras el resto de ustedes sigan rondando la mansión. Ahora vamos a reunir a todos y llevarte a un hospital de verdad antes de que te castigue por el resto del año. Hermione despertó en la cama del hospital. Tenía heridas leves, pero se desmayó mientras hablaba con Lady Malfoy debido al agotamiento mágico. Se sentía exhausta y su magia parecía lenta. Notó vendajes nuevos en su brazo izquierdo. La cicatriz de sangre sucia debía haberse reabierto durante la pelea. En la cama contigua, Fiona dormía. Un grueso vendaje le cubría la cara y los brazos. Al otro lado de la Gryffindor, Trixie estaba sentada en su cama leyendo el periódico. ¿Hay algo bueno ahí dentro? Trixie dobló el periódico de modo que solo la mitad de la portada quedara a la vista de Hermione. La foto era de ella, Tom y Decker justo cuando su hechizo impactaba contra Grindelwald. Los 3 haces de magia se arremolinaban entre sí antes de envolver al señor oscuro en una brillante luz blanca. El título del artículo decía: Grindelwald derrotado por estudiantes de Hogwarts. Cómo un mestizo y 2 nacidos de Muggles acabaron con el señor oscuro. ¿Cómo pudieron hacer eso? Fue un esfuerzo de equipo, dijo Hermione, refiriéndose a la identidad indígena. Trixie restó importancia a sus preocupaciones con un gesto. No te preocupes, a todos nos mencionan. Y, para ser sincera, eso nos da una ventaja a los nacidos de Muggles, dijo Tatiana Doloz al entrar en la habitación con una bandeja llena de frutas y panes. Dejó la bandeja en el suelo y empezó a repartir la comida entre las 2 chicas. Hermione estaba radiante de preguntas, incluso antes de siquiera pensar en probar bocado. Tatiana, consciente de esto, hizo un trato con Hermione. Por cada bocado que diera, le contaría sobre sus amigos. Y poco a poco, Hermione y Trixie fueron descubriendo el destino de sus amigos. La mayoría sufría de agotamiento mágico y se curaba fácilmente de heridas, cortes, huesos rotos y demás. Antonin tenía las manos marcadas por quemaduras mágicas de haber sostenido el conjuro protector durante mucho tiempo. Rad estaba en observación por una posible conmoción cerebral. Harry había recuperado la movilidad de su brazo, pero ya no sentía nada. Fiona recibió una fuerte maldición en la cara que le dejó una cicatriz y la ceguera de un ojo. Y Tristán seguía vivo. Los sanadores lograron encontrar un contrahechizo para evitar que sus pulmones se llenaran de agua. Pero el bombeo artificial de oxígeno a sus células tuvo graves consecuencias para su salud. La necroptosis se instaló en su pierna izquierda y los sanadores terminaron amputándole la pierna muerta. Lo peor de todo era que su magia fluctuaba y no volvía a la normalidad. Solo el tiempo diría si se convertiría en un esquivo o conservaría su magia. Mientras Hermione intentaba levantarse de la cama, Tatiana agitó su varita hacia la chica exhausta. No te levantes de la cama hasta que el sanador te lo diga. Hermione suspiró mientras se acurrucaba en su rígida cama de hospital. Trixie resopló al ver la situación de su amiga. Oh, puede que seas adulta, señorita Gump, pero como ninguna de vosotras 3 tenéis padres mágicos, me he asignado como vuestra tutora hasta que estéis completamente sanas. Come tu fruta, señorita Gump. Hermione sonrió para sí misma. La ferocidad maternal de Tatiana le recordaba a Molly Weasley. Era como revivir el final de la batalla de Hogwarts. Y, como la vez anterior, Hermione no estaba segura de lo que les depararía el destino a todos los personajes importantes. ¿Qué le ocurrió a Grindelwald? Actualmente se encuentra encerrado en una celda profunda de la IUQ, sin magia, dijo, arqueando una ceja para expresar su curiosidad por saber cómo Grindelwald había terminado sin magia, ya que era imposible. Hermione intentó encogerse de hombros, pero en vez de eso hizo una mueca de dolor. Es un hechizo temporal, que no durará más de una semana. Tatiana suspiró aliviada, contenta de que no se produjera ningún caos como resultado del desarrollo de un hechizo capaz de crear Squibs. Aunque tendrían que informar al público sobre el propósito del hechizo para tranquilizar a los niños. Pero debían evitar dar detalles, porque incluso temporalmente, la creación de Squibs causaría estragos y guerras. Tatiana tomó nota mental de pedirle a Saoirse que supervisara la divulgación al público. La bruja sabía cómo manejar la situación con maestría.
Les puso al día a las chicas sobre las consecuencias de su batalla. Se produjeron arrestos masivos y las cárceles de varios países estaban abarrotadas. Hubo disputas sobre quién juzgaría a Grindelwald y sus fanáticos. Tatiana siguió especulando sobre las repercusiones, lo que hizo que Hermione volviera a dormirse.